¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Saludos para toda Latinoamérica. Continúa la violencia en Ecuador y aunque la noticia es recurrente, tiene varias aristas que deben ser adoptadas y analizadas desde el aspecto tanto periodístico, informativo. En Esmeraldas, esta provincia que es límite con Colombia, durante este fin de semana se produjeron varios hechos de terrorismo. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento describen a una ciudad asediada luego de que por lo menos se produjeron 6 atentados de características terroristas durante este fin de semana. En la capital de la provincia del mismo nombre se pudo visualizar vehículos como el que están viendo en imágenes que en varios barrios comenzaron a incendiarse. En algunos inclusive se logró captar a quienes los estaban incinerando, quienes se autogrababan. Esto en el marco de una ola de violencia que tiene varias características, por supuesto el narcotráfico como eje central, pero también el tema de la minería ilegal, dos de los delitos que afectan no solo a esta provincia, sino al país entero en el año más violento de la historia del Ecuador, con ya, estoy casi seguro, aproximándose a las 9.000 muertes violentas. Qué locura. Esto ante los operativos, sí, es una cifra escalofriante, Darío, 54 muertos por cada 100.000 habitantes y la reacción que tienen estos grupos terroristas, sobre todo en el caso de Esmeraldas, los Tiguerones, es hacer esto, ¿no? Mostrar que ellos tienen el control a pesar de que hay varias noticias alrededor de la incautación de droga en este año que pues llega a 211 toneladas. Desde la perspectiva de varios expertos es poco para la droga que está circulando acá en el Ecuador hacia diferentes partes del mundo. Y con un dato añadido, que es el que pues propongo como análisis, la cantidad de desplazados que ha generado esta violencia. 316.000 personas han dejado sus hogares por temas derivados a la violencia y sus... Así es, esto es en base a un estudio realizado por ACNUR y por la Defensoría del Pueblo, solo entre los años 2022 y 2024, 316.000 ecuatorianos han abandonado su hogar producto de esto que estamos viendo, Darío. César, esto es importante. Cuando hablamos de desplazados internos por el conflicto, tenemos antecedentes en América Latina sin dudas. El más grave ha sido Colombia. 50 años de conflicto, cientos de miles de desplazados. ¿Hay antecedentes en Ecuador en las últimas décadas de algo parecido en términos de desplazamientos internos como consecuencia de la violencia? De ninguna forma, Darío, y si nos podemos hacer un comparativo de la cantidad de desplazados que actualmente tenemos en el Ecuador, que de otros países vecinos, por ejemplo, como Venezuela y Colombia, que ascienden aproximadamente a 40.000, pues acá la cifra es realmente astronómica y de acuerdo a este estudio realizado por ACNUR, el 40% que dice que no se movió, es decir, que no salió de esas provincias violentas es porque no tiene dinero. 5.6% de las familias ecuatorianas tienen al menos un familiar que salió producto de la violencia. Y la provincia de Guayas y Los Ríos son dos de las provincias que concentran más del 43% de la cantidad de gente que se está desplazando producto de esta situación que está viviendo el Ecuador y que pues ya rebasa cualquier tipo de entendimiento, ya lo sabemos, sexto país más peligroso en el mundo, estamos incluso por encima de Haití, solo nos gana México con la cantidad de habitantes que tiene México, así que la situación es dramática y cada vez se empeora acá en el país. Es que me parece que no terminamos de tomar dimensión fuera del Ecuador de lo que está pasando. Estamos diciendo que se convirtió en otro país. No estamos hablando de un conflicto que ha ido mutando. Hoy Ecuador es otro país del que, digamos, en los últimos 5 años, para poner más o menos un margen, Ecuador se convirtió en un país que no tiene nada que ver con el país que había sido a lo largo de su historia. Hablar de estas cifras, de ya
una tasa de homicidios de más de 50 homicidios cada 100.000 habitantes, hablar de 300.000 personas desplazadas, que son cifras que habitualmente suelen ser estimaciones conservadoras, probablemente estemos hablando de aún más gente afectada. ¿Qué porcentaje diste de qué porcentaje de las familias tienen a alguien desplazado como el conflicto? Porque también me pareció un dato impresionante. Sí, 5.6% de las familias ecuatorianas tienen al menos un miembro que ha tenido que salir de su hogar, ha tenido que huir producto de esta situación de violencia. Y tú bien lo decías, el Ecuador tan solo hace unos 5 años era denominado una isla de paz, así se le bautizó al Ecuador. Hoy está lejos de ser esa isla de paz y se ha convertido en el eje estratégico del narcotráfico internacional. Con todas las aristas que venimos desarrollando, estamos cerrando este año 2025 y te decía ya aproximándonos a las 9.000 muertes violentas. Esto ni siquiera en el peor terremoto que haya vivido un país puede compararse con la cantidad de muertos que hemos tenido. Y como tú sabes, no solamente es violencia criminal, claramente es el porcentaje mayoritario, la violencia criminal, pero también hay efectos colaterales, hay niños muertos, hay mujeres muertas, hay futbolistas muertos, a propósito de lo que pasó con Pineda. Todo esto describe un país que cada vez se va fraccionando en las estructuras criminales, pero también diversificando en la cantidad de delitos que los afectan. Estamos hablando solo de muertos, de desplazados, pero si ya tomamos cifras de secuestrados y de extorsionados, esta situación realmente debe tomarse con mucha seriedad a nivel mundial. A nivel mundial, sin dudas, y la situación de Ecuador requiere una acción mancomunada de todo el continente si se quiere contener esta situación, porque es realmente de una gravedad extraordinaria insisto, es un problema regional porque esto no nace en Ecuador, pero obviamente ya desborda sus consecuencias a lo que está pasando también en Ecuador. César, la seguimos, gracias.